Hola, bienvenidos a otra oportunidad para seguir creciendo. En el video anterior les mencioné que las emociones son igual de importantes como el comer, beber agua, ir al baño, dormir, ya que de esto o de ellas, en la forma en las que las canalicemos, las externemos y las vivamos, va a ser un inicio, va a ser la forma en la que vamos a enfrentar ciertas situaciones y también va a dar pie a nuestra salud emocional. Muchas personas no se permiten vivir sus emociones, las reprimen, las guardan, no las externan en su momento y hay que vivirlas, hay que experimentarlas, hay que conocerlas. ¿Cuándo me siento de tal manera? ¿En qué situación me hace sentir así? Conocerlas, ponerles su nombre, llamarlas como tal. Me siento triste, me siento enfadado, estoy alegre, estoy contento, estoy emocionado. La palabra que tenga que ser, llamarlas por su nombre, pues de esta manera el cerebro va a saber qué hacer con esta información que le estás dando. Pero para eso es muy importante que aprendas y que te des la oportunidad de vivirlas, de experimentarlas. Si en ese momento quieres llorar, llora. Si en ese momento te sientes furioso, vive la furia sin lastimar a nadie. Ya habíamos visto acerca del autocontrol, de la inteligencia emocional, cómo si vamos trabajando cada una de esas áreas de nosotros mismos, bueno, pues tendremos como resultado una mejor manera de externar aquello que estamos sintiendo. Y también por eso es necesario tener esta conexión con nuestras emociones. Es decir, que así como las vivimos, las sentimos, las externamos, hay que darnos la oportunidad. A veces no nos permitimos hacer esto, pues por vergüenza o por el que dirán, o inclusive a veces por educación o por la educación con la que nos han formado. En cuestión de las emociones, es un tema muy amplio y a veces poco conocido, poco nombrado y poco trabajado. Es muy importante saber reconocer nuestras emociones desde que somos niños. Me siento triste, me siento agotado, estoy aburrido. En fin, tener esta capacidad de concentrarnos en aquello que sentimos y cómo lo externamos. Recordemos que las emociones van a tener una diferencia con los sentimientos, y esto es que hay una reacción fisiológica o física. Hay personas que cuando se sienten avergonzadas, bueno, pues se sonrojan. Obviamente el llanto se demuestra con el lagrimeo. La furia, pues con los gestos, ¿verdad? Son cosas que podemos externar. Los sentimientos, esos ya son de cada persona y no existe un miedómetro o no existe un amorómetro para saber quién ama más o quién ama menos. Pero las emociones sí, y a veces por no conocerlas, por no vivirlas, por no permitirnos sentirlas, pueden pasar muchísimas cosas. Una de ellas es que las reprimamos y no sepamos a veces ni siquiera nosotros mismos qué sentimos, cómo nos sentimos, cómo llamarle a eso que nos está ocurriendo. Y otras veces puede suceder que salgan de una manera tan descontrolada que podemos llegar a ocasionar algún problema, o con la intensidad con la que salen podemos perturbar a los demás y nosotros tener las consecuencias de nuestras emociones. Muchas personas no se hacen responsables de sus emociones porque no las conocen. Si aprendieran a conocerlas, a vivirlas, a gestionarlas, a identificar qué situaciones me ponen así, estoy segura que muchos tendrían más herramientas para poderlas manejar y poder decir: ahorita no estoy disponible para hablar, estoy un poco enojada, permíteme. O poder disfrutar la felicidad sin apariencias o sin, es que aquí no se puede externar el afecto.
Las emociones son tan cambiantes, es decir, nos podemos levantar un día en la mañana, ¿verdad? Rumbo al trabajo, a la escuela, de malas, porque dormimos mal, porque queríamos dormir más, porque ese día a lo mejor va a haber mucho trabajo, o esperamos una supervisión, por lo que sea, o porque hubo problemas familiares inclusive. Entonces, al llegar al trabajo, a la escuela, pues ya vamos de malas, pero algo pasa, no sé, un chiste, la cercanía de otra persona, un abrazo, algo sucede y pues te cambia el día. Y ya después viene la supervisión y otra vez la atención, relajas, comes, en fin. Las emociones son cambiantes, no son estáticas. Cuando se quedan estáticas es cuando, pues bueno, ya podemos hablar de otro tipo de situación o de trastorno inclusive. Pero en sí, las emociones son no volátiles, pero sí están en constante cambio. Todo el tiempo estamos teniendo emociones diferentes. Vemos una película, a lo mejor nos pone reflexivos, a lo mejor nos ponemos a pensar o a llorar, o al contrario, nos llenamos de adrenalina y queremos hacer mil cosas. Las emociones son muy cambiantes. Por eso las personas que se casan en esta fase de enamoramiento, son los primeros 6 meses, el año o hasta los 3 años de noviazgo, se casan desde la emoción, posiblemente desde la idealización, desde el ver perfecto al otro, de bueno, pasar por alto, mejor dicho, ciertas situaciones que como que no nos van gustando. Luego después es que ocurren que las relaciones sean muy cortas o que ocurra lamentablemente un divorcio en menos de 5 años o específicamente ya en los 5 primeros años, porque volvemos a las emociones. Hay emociones tan placenteras que luego tomamos decisiones con base a ellas. No es que de aquí es porque siento que me palpita el corazón cada vez que lo veo o cada vez que la veo. Y eso no nos lleva a un amor maduro. Bueno, pero también por el lado contrario, si por una pequeña situación ya traías enojo, frustración o quizás hasta tristeza y sucede algo muy pequeño como que tu hijo tira algo, la leche, el agua, se le cae algún objeto de valor, o estás en la calle en un lugar público y alguien comete algún incidente y la persona se exalta y comienza a gritar y se pone furiosa. Es el extremo. Por un lado, tomar decisiones con base a la alegría, al momento actual, puede a veces cegarnos la razón y tomar decisiones equivocadas. Y por el contrario, cuando tenemos las emociones ahí guardadas, mal gestionadas, en un momento muy pequeño o casi insignificante, pueden salir de una manera volátil e inclusive hasta podemos llegar a lastimar a alguien. Hay personas que no se permiten experimentar o reconocer que sienten enojo, coraje contra alguna persona. Y no, es que estas emociones son malas o esto que siento no es bueno. Las emociones son muy humanas. Todos los humanos las tenemos, aunque algunos las experimentamos o las reconocemos más y otros también puede ser que no las conozcamos, no las identifiquemos o no nos permitimos vivirlas. Entonces, más allá de que si son buenas o malas, son funcionales. Esto quiere decir que si tú eres una persona que tiende más al enojo, a la furia, a la rabia, al coraje, no quiere decir que tú seas una persona mala. Ese enojo, ese coraje, seguramente también te puede servir o te va a servir o te ha servido en situaciones en las que dices, no quiero esto más.
o no más, o me retiro de aquí porque esto no es mi lugar. Hay un ejemplo muy, muy común que es el de un perrito que te sigue así todo furioso, de esos perritos que no tienen, que no son muy amigables. Entonces, si tú eres una persona que, bueno, el perrito te va persiguiendo y está muy furioso, ¿verdad? Porque quién sabe, pero es un perrito de esos que no son amigables y te persigue. Puede ser que tú te quedes estático. No, es que no puedo sentir esto, no es real. O que eso te sirva de impulso para salir corriendo, buscar ayuda, en ver la forma en la que te lo quitas de encima. Igual y que no te lastime, ¿verdad? Igual las emociones. No es que tengamos buenas o malas emociones, sino que unas son muy agradables y otras pues no se sienten tan padre o no son tan agradables. Así podríamos nombrarlas. Pero que quede claro que agradables o desagradables, ambas sirven para que nosotros podamos enfrentar nuestro día a día. Lo importante va a ser cómo las externemos. Tener la capacidad de identificar nuestras emociones va a ser una ayuda fabulosa para todo el trabajo que después se viene. Es decir, yo sé que estoy en una reunión y en eso alguien dice un comentario que a mí me vibra por dentro porque tiene que ver con mi historia y con cosas que yo no he trabajado. Alguien dice un comentario y me pone de malas. Pero es muy importante que aprendamos a ver qué siento. O siento frustración, o siento enojo, o siento dolor porque me recordó, o por lo que sea. Es muy importante saber y reconocer qué siento, qué es esto que llevo por dentro, ¿verdad? Y con base a que yo sepa identificar esa emoción, entonces voy a poder hacer muchas cosas. Si ya sé que juntarme con cierto grupo de personas provoca que yo saque mi peor versión, ¿para que los buscas? Es que son los únicos que me hablan, son pretextos. En la medida en la que nosotros aprendemos a identificar nuestras emociones, a nombrarlas por su nombre, vaya la redundancia, a sentir exactamente, es que cada vez que me enojo siento un dolor en la boca del estómago. Ah, y ahí llevamos otro nivel más, por así decirlo. Ya se le puso nombre, ya se identifica qué situaciones lo provocan y además hay un lugar donde lo sientes o donde lo localizas. Esta capacidad de poder identificar nuestras emociones nos va a dar también la inteligencia emocional para poder describir, huir de situaciones, de personas que no nos convienen. Es decir, si nosotros entendemos que yo le he fallado a alguien, que yo a veces con mis comentarios he hecho reír, pero a lo mejor también he lastimado, voy a poder entender que el otro es igual de humano que yo y que sin importar el grado hacemos lo mismo. El punto está en que muy pocas personas saben hacerse responsables de sus emociones. No eres tú el que me hizo llorar, no eres tú el que me ofendió. Sí, hay personas muy agresivas y muy violentas que dicen cosas muy hirientes, pero cuando una persona se hace responsable de sus emociones, aprende a distinguir cuando le están haciendo algo y cuando es algo mío que el otro solamente vino a detonar. Esa es la enorme diferencia, porque yo decido cómo quiero sentirme
Y eso pues ya es un nivel muy trabajado de la persona. Es decir, que poniendo un ejemplo muy burdo, muy básico, eh, muy, no infantil, pero sí muy básico, muy arcaico. Supongamos que en este momento yo siento la necesidad de ir al baño, ¿verdad? Pero como estoy aquí con ustedes diciéndoles cosas y todo, en eso me doy cuenta que ya me he hecho del baño. Y comienzo a decirles, es que por tu culpa yo me hice del baño y ahorita ya estoy mojada. Por tu culpa yo me aguanté y me dio una infección en vías urinarias. Pasa exactamente, obviamente las personas van a decir, ¿y yo por qué? Si querías ir al baño, hubieras ido. Si te andaba tanto, te hubieras levantado, hubieras puesto esto en pausa y hubieras ido. Pasa exactamente lo mismo con las emociones. Lo que pasa es que en estos tiempos, en otros tiempos y lo que sea, las personas a veces se desconectan de sí mismas y al momento de perder al tener esta desconexión, no se encuentran a sí mismas. Y al momento de no encontrarse a sí mismas, de no saber qué sienten, de no identificar aquella información, el no procesar y el no saber canalizar de manera adecuada, hace que no se hagan responsables de sus emociones, de sus pensamientos y de sus sentimientos. Y luego pasan la vida culpando al que le dijo, al que me hizo, no me hizo, al que por su culpa esto, al que por su culpa lo otro. Si eres niño, comprendo que cuando seas niño, pues somos responsabilidad de nuestros papás. En los primeros 12 años es toda la información que se va a quedar guardada y va a ser más o menos el proceder en nuestra vida. Pero si ya eres adulto, te toca hacerte responsable de ti, tanto del autocuidado de tu cuerpo, pero también de tus emociones. Porque al final del día, quien las siente, quien las experimenta, eres tú. La persona que hiere va a herir aquí, allá, 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 en todos lados a donde vaya. Y va a andar como si nada porque esa es su manera de, de sobrevivir en esta vida, o es un mecanismo de defensa, o es como para lo que le alcanza. Eso no sabemos. Pero tú, cada uno de nosotros, quienes a lo mejor nos rodeamos de esa persona, que vamos a tener contacto con ella o que vamos a seguir nuestra vida, somos los que nos quedamos con esa emoción, el de no poderle reclamar a lo mejor, o que me recuerda cuando mi papá, mi mamá, un maestro, alguna autoridad en la casa, o el abuelito, el que sea, el que me cuidara, me gritaba así. Y resulta que es un detonante. O algo que no he podido superar y que ahí lo traigo, viene el otro, me lo detona y le echo la culpa, en lugar de hacerme responsable de mis emociones. Y esto es algo que a muchas personas no les gusta, porque el hacerme responsable de mis emociones implica aceptar también mi parte de responsabilidad e inclusive de mis propias insanidades. Fíjense que las emociones son bien potentes. Se viven a nivel psíquico, mental, tan intensamente que el cerebro no distingue realidad de fantasía y lo vive intensamente. Por eso es muy importante no demeritar, no hacer menos, no hacer insignificante las emociones de las personas, así sea tu hijo, tu papá, tu esposo, tu vecino. Y por eso lloras, pues sí, por eso llora. Ay, pero es que yo cuando tenía tu edad, no, a mí esas cosas, no me deprimían. Pues a ti, tú tienes otra historia, otro ADN, otra genética, tú eres otra persona.
Y es bien tremendo cuando una persona le demeritan, le achican, le apachurran o le pisotean sus emociones. Ay, ya, deja de llorar. Eso es para niñas. O al revés, ¿verdad? Los niños no lloran. Porque los niños tienen que ser fuertes, los niños tienen que ser valientes, los hombres tienen que esto y lo otro. Y ahí se la pasan viviendo con esas emociones atrapadas, con ese quiero explotar pero no, me dijeron que esto no. Y así como nos achicaron a nosotros, a nuestras emociones, inclusive no tiene que ser el llanto, ¿eh? A veces es la demostración de afecto. Ah, ya vas a empezar de empalagoso. Hazte para allá. También en ese sentido puede ser que de donde estuvimos dando ese afecto o donde quisimos externar aquello que nos entristecía, nos molestaba o nos dolió y fuimos callados, así a veces andamos tratando a los demás. Ah, ya. Y resulta que nos parecemos igualitos a nuestros papás cuando nos callaron. O igual que aquel maestro que un día a lo mejor te humilló en el patio, en el salón o donde sea. Y vamos repitiendo esos patrones sin darnos cuenta, la mayoría de las veces. El punto es que todas las emociones son importantes. Hay que vivirlas, hay que experimentarlas. Ay, no, ¿cómo vas a aplaudir porque ya se acabó una película en el cine? Pues me emocioné. Pero es que nadie está aplaudiendo, pero yo sí, porque yo estoy emocionada, ¿verdad? Porque me siento contenta, qué padre que se terminó así. O, ay, no, tanto que publicitaron esa película y al final de cuentas se terminó esta con este y no, es muy mal. Las emociones son así, somos humanos. Y a no ser que haya una patología, pero pues eso, en esas cuestiones ya sería otro tema. Todos las experimentamos. Al igual que los sentimientos, las emociones, todos las experimentamos. Les decía, a no ser de que exista un trastorno mental, que ya no esté la persona muy situada en la realidad y esté en otro lado, pues bueno. Pero en términos generales o sanos o comunes, las personas todos experimentamos las emociones. ¿En qué intensidad? Pues diferente. Cada quien con su historia, con sus herramientas, con lo que puede, con lo que no puede, así las va a experimentar. Y otro factor muy importante de las emociones va a ser la edad. A lo mejor a un niño que no tiene nada que perder, ni tiene con quién quedar bien, pues él llora, ríe, patalea. Pero un adolescente que ya está pues entrando en sociedad, teniendo amiguitas, amiguitos, que ya le echó a lo mejor ahí el ojo a alguien, pues no se va a permitir hacer el ridículo, y más en esa edad en la que es tan volátil. Un adulto, y más si tiene un puesto muy importante, un puesto gerencial, si es una persona, una figura pública, pues no, ¿cómo se va a permitir llorar, verdad? En el velorio de su abuelita, a no ser de que pertenezcan a la realeza y tengan sus protocolos, ahí ya es otra cuestión. Y cuando son ya adultos mayores, pues también como los niños, como ya no tienen nada que perder, pues a veces dejan salir sus emociones así tal cual, genuinamente como las sienten. O al revés, con el paso de los años van haciendo una dureza muy muy grande por dentro y ya no se permiten tener estos momentos felices y todo es amargura algunas veces. Claro que también el externar las emociones va a depender, pues obviamente, de todos los factores, de la edad, de la educación que se le haya dado. Las niñas no lloran, los niños tienen que ser fuertes, o no te rías así, es una manera inapropiada. ¿Cómo crees que te vas a enojar porque alguien
te dijo que estabas fea, si es tu tía y le tienes que guardar respeto. Va a depender de la educación y de la cultura. También, justamente de la cultura. En una cultura en la que se permite externar, vivir las emociones y no pasa nada, a diferencia de una sociedad o de un grupo donde, pues venga, sácalo, sácalo, no te quedes con eso, vívelo, aquí estamos para apoyarte. Va a depender también de la cultura, del lugar, de la educación, de la edad y de la época. Había una época, ¿verdad?, en el pasado en el que los hombres tenían que hacer ese papel como de muy fuertes, de no sentir nada, de ser el proveedor, de ser el fuerte, el que nunca se derrumba. Y después, cuando llegan a la ancianidad y se tienen que jubilar, empiezan a caer en depresión por mil factores, pero podría ser uno, las emociones guardadas. Y hay otra época en la que las emociones nos rigen. Ay, es que eso está bien bonito. Y se hace una cuestión en masa en la que ya no pensamos, ya nada más sentimos. Nos emocionamos, me enoja y me descargo en alguna red social. Algo me hace burla o quiero hacer burla y le pongo una reacción a todas las cosas. Me engancho con alguna situación de algún cantante, actor, conductor, futbolista, lo que sea, que traiga una situación en ese momento, y como yo no he trabajado en mí mismo, pues me engancho a esa situación y sí, dile más cosas y tú eres más esto y eres menos esto, y también me uno al ataque, pero son mis emociones, porque la otra persona tendrá su proceso y vivirá su momento, y si la conoces la puedes acompañar, pero si es alguien externo a ti, va a arreglar su situación. ¿Y quién se queda con el enojo o con esa espíritu de venganza o esa rabia? Pues tú, porque son tus emociones, son con base a tus vivencias y lo que llevas ahí guardado, no precisamente la otra persona. Muchas veces por quedar bien, muchas veces por cuestiones culturales, educativas, o inclusive por la misma experiencia de no, ya sé que si platico esto ni me van a hacer caso, mejor me lo guardo. Todas esas situaciones que nos impiden externar, expresar, vivir nuestras emociones, hacen que se vayan quedando reprimidas o guardadas. Lo que puede suceder, pues es un sinfín de combinaciones, pero entre tantas es que eso que tú callaste, después lo conviertas a un síntoma físico. Ya después te anda doliendo la garganta y no puedo hablar, afónico, una infección en la garganta, o ya de tanto coraje la gastritis a todo lo que da, el síndrome de colon irritable y una serie de cosas cuando somatizamos aquella emoción principalmente que se quedó guardada, que se quedó reservada, que se quedó con ganas de salir, pero el cuerpo la absorbe y finalmente encontrará una desembocadura en donde reflejarse. Luego hay personas que tanto se guardan esas emociones que en algún momento, en alguna situación, a lo mejor de la nada empiezan a llorar o se emocionan de más ante algo que pues a lo mejor es algo muy sencillo. Y resulta que a veces están aprovechando esa situación para descargarse o la viven demasiado intensa porque ya son muchas cosas guardadas, y ese es el momento en el que de manera consciente o inconsciente aprovecha todo su ser para sacarlo, para externarlo, para vivirlo, porque o a veces también saben que a veces andan muy contracturados,
muy, muy contracturados todo el tiempo con la tensión o todo el tiempo queriendo explotar principalmente, o la falsa alegría. También puede ser una manera de ocultar el dolor, la tristeza. En fin, eso se los voy a compartir en otra oportunidad. En resumen, es muy importante vivir nuestras emociones, experimentarlas, sentirlas, a veces ubicarlas en alguna parte de nuestro cuerpo, llamarles por su nombre, no un me siento quién sabe cómo o me siento raro. No, me siento frustrado, me siento cansado, estoy aburrido, estoy muy emocionado, me estoy bien contento. Ponerle por su nombre, identificar cómo se siente y también qué situaciones me las desencadenan, y, y de esta manera ir aprendiendo a elegir mejor qué situaciones vivir, qué situaciones experimentar, porque aunque las personas se crucen por tu vida, aunque estés en cierto lugar, siempre va a ser tu decisión quedarte o irte. Al igual que las emociones, tú eres responsable de lo que sientes, de lo que piensas, de lo que haces, de lo que dices, y también eso va a tener consecuencias. Hacerse responsable de nuestras emociones, de cómo las liberamos y de cómo las experimentamos, eso nos va a llevar a un camino de inteligencia emocional, pero también de estabilidad emocional. Por salud mental, como luego a veces dicen, yo me retiro. Por salud mental y emocional, cierro mis cuentas de redes sociales. Por salud mental y emocional, dejo a esta persona, porque ya sabemos que las personas no cambian a no ser de que voluntariamente deseen entrar en un proceso terapéutico. Y eso es una elección personal. Nadie tenemos el poder de cambiar a otra persona con nuestra simple compañía o con nuestra dulzura o con las cosas maravillosas que somos y tenemos. Aunque suene bonito, pero la realidad es que no es así. Tomar decisiones con base a las emociones de, ay, por la rabia voy a hacer le voy a pegar a alguien. Por la rabia, pues qué, unos tiros o qué. Luego hay tantos casos de personas que están en la cárcel porque no nada más le pegaron a la otra persona, sino porque falleció. Y ahí hay un actor o un conductor que lo está viviendo en una cárcel de Estados Unidos. Por las emociones me engancho y yo también estoy diciendo de cosas y esto y aquello. Los llamados haters o haters, como se escribe en español, los haters, que es supuestamente odiadores, aquellos que les encanta escribir cosas a personas que siguen. No es más que el reflejo de su propia soledad, de sus propias heridas, de lo que traigan dentro de sí mismos. Entonces, la invitación de esta entrega es que aprendamos a vivir nuestras emociones, a vivirlas, experimentarlas, sentirlas, ubicarlas a lo mejor en alguna parte de nuestro cuerpo, si es que así es, y reconociendo que así como yo tengo emociones, unas disparadas, otras más controladas y otras pues que casi no experimento, también la otra persona anda igual que yo. No puedo decir igual o peor porque no hay un parámetro que nos diga qué emoción está más grande, qué emoción está más chica y quién no. No sabemos la intensidad con la que se vive, pero sí podemos ver las consecuencias de lo que sentimos. Luego vemos que de la nada a lo mejor un señor no le gustó algo que vio en la comida y empieza a golpear o empieza a amedrentar
a las personas del restaurante. Cosas tan simples y unas emociones demasiado exageradas, pues hablan de una inestabilidad emocional, de una falta de conocimiento y obviamente de una pésima manera de canalizarla. Pero, pues aquí todos estamos creciendo, todos estamos aprendiendo de lo que es la vida y llegará el momento en que, bueno, pues cada persona toque fondo y entonces comience a hacer cambios. Al igual que en otras ocasiones, te deseo que tengas la valentía de tomar las riendas de tu vida, de conocerte y de experimentar todo lo que tú eres y todo lo que eres capaz de hacer. Recuerda que tan solo vive y si vas a vivir, hazlo bien. ¿Y qué es bien? Pues estando en paz contigo mismo. Si tú te conoces, si tú trabajas en ti, las demás cosas se van a empezar a acomodar y van a fluir. Si tú eres parte del cambio, créeme que va a ser un efecto dominó. Y en la próxima oportunidad voy a empezar a describir las 4 emociones básicas, lo que se desprende de las siguientes emociones que se desprenden de ellas, así como algunos ejemplos para que esto quede mejor. Espero que estén al pendiente si quieren conocer más de este tema que es muy importante. Recuerden que para mí es fundamental o es mi máximo objetivo poderles entregar esto que yo he vivido, que he aprendido y que hoy quiero compartir. Te mando un abrazo.